Buenas noches a todos. En nombre del Grupo Astronómico del Zulia les damos la más cordial bienvenida a nuestra charla de este mes, titulada Exoplanetas, cómo encontrarlos y cómo nombrarlos o cómo categorizarlos. Mi nombre es Audio Leal, soy miembro de esta agrupación desde el año 2005 y esperamos que la charla que tenemos prevista para ustedes el día de hoy sea de su agrado. La charla va a contar con dos expositores, ambos miembros de la agrupación, que ya se los presentaré pues a continuación. El astrofísico Paul Calderón y el licenciado en filosofía José Luis Martín, ambos miembros del GAS. Muchachos, bueno, pueden proceder a presentarse ante el público que nos esté viendo en esta presentación. Hola, mucho gusto, ¿cómo están? Bueno, como ya Audio mencionó, soy Paul Calderón. Soy, estudiante del doctorado de Ciencia Física en la Universidad de Concepción y trabajo principalmente en el área de astronomía, en el área de estrellas binarias. Entonces, pero el día de hoy venimos a hablar un poco de un tema que, aunque yo no lo trabajo, igual me interesa bastante. Saludos, ¿cómo están todos? Bueno, ya nuestro amigo Audio ya nos presentó a Paul y a mí. Yo soy José Luis Martín, soy, como ya nos presentó, soy licenciado en filosofía y también licenciado en educación, mención filosofía. Pertenezco a la agrupación prácticamente desde sus inicios y muchas gracias por haberme invitado a esta charla. No, más bien gracias a ambos por haberse pues abocado a preparar esta presentación de un tema que es muy vanguardista en la astronomía. Lo que es prácticamente a diario va cambiando nuestro conteo de los planetas extrasolares o de los exoplanetas descubiertos. Es algo en verdad muy llamativo porque yo recuerdo cuando yo estaba en bachillerato que se hablaba de la posibilidad de conseguir planetas fuera del sistema solar. Es decir, se asumía como cierta, pero no se tenía no se tenía un hecho concreto o un descubrimiento concreto y confirmado de uno de estos cuerpos celestes. Y casualmente, a mediados de los 90, se da el descubrimiento del primero. Y a partir de allí, obviamente, pues los exoplanetas han sido un tema, e incluso hasta cierto punto, desde el punto de vista mediático, en cuanto a lo que es la astronomía, muy recurrente en los titulares. Exacto, en realidad en la actualidad el tema de exoplaneta es como que súper vanguardista, o sea, es como que el top ahorita en la investigación de astronomía y incluso en el interés del público. Y como muy bien dijo Audio, antes se sospechaba de ellos, pero no se tenía una confirmación de su existencia. Y su sospecha es muy antigua, porque incluso, o sea, si vemos hay filósofos antes de Cristo que ya sospechaban o pensaban que tal vez deberían haber otros mundos. En eso nos puede orientar mejor Jesús, que o sea, él conoce más de filosofía. Sí, efectivamente, la idea de que hayan existido o que existan otros mundos no es algo nuevo, existe desde hace mucho tiempo. Los primeros testimonios de esto lo tenemos en el siglo IV antes de Cristo, bajo la figura, perdón, en el siglo V antes de Cristo, bajo la figura de Heródoto, que fue un historiador griego, y él, bueno, pensaba pues la existencia de mundos diferentes, que no debían ser, o sea, que deberían ser vistos como espejos del nuestro. Esa es la primera referencia de una persona que haya pensado que existen otros mundos diferentes al nuestro. Luego, por nombrar algunos, también tenemos a Aristóteles, que también pensaba que cada uno de esos puntos que se encuentran en el cielo deberían corresponder a un mundo diferente. Obviamente, como los dos son griegos, posiblemente alguno de ellos no tenga relación, o sea, Heródoto haya sido influyó en la mente de Aristóteles. Eh, Alejandro Magno incluso pensó en conquistar esos mundos, o sea, en la posibilidad de conquistarlos. Bueno. Y bueno, Giordano Bruno, otro filósofo, era un monje católico que vivió en la Edad Media.
él también pensó que cada uno de los puntos que se encuentran en el cielo, cada una de esas estrellas que se encuentran fijas, debían tener mundos alrededor de ellas. Él era fiel a la idea de Copérnico de que los planetas giran alrededor del Sol, o sea, la teoría heliocéntrica. Y así sucesivamente, o sea, a lo largo de la historia han habido muchas personas que han pensado que nosotros, o sea, que el planeta no debe ser el único, que los planetas del sistema solar no deben ser los únicos, otras estrellas también deben tener. Ya, está muy bien. No, sí, definitivamente de este tema, aparte que es interesante, hay literatura, pues, pero para estudiar por montones. No sabía, la verdad, desconocía lo que estás comentando de, de, de la antigüedad, pues, incluso, bueno, se me fue el nombre de la persona que tú citaste, quería incluso hasta conquistar esos mundos, pero muy entusiasta para esta fecha, la verdad. Le recordamos a quienes nos están viendo en la transmisión nuestras redes sociales. Recuerden que el GAS, aparte de la red en el Facebook, tenemos nuestro Twitter, ahí lo pueden ver en pantalla, @gasmaracaibo, y también tenemos presencia en el Instagram, gas-ratero-mcbo. También les recordamos que tenemos un canal en YouTube dedicado obviamente a la divulgación de material audiovisual alusivo a las ciencias del espacio, a la astronomía y a la astronáutica. Y bueno, pueden contactarnos por cualquiera de estas redes. También queremos recordarles que es lógico que vayan a tener inquietudes, pero que todas las preguntas van a ser respondidas al final de la presentación. Les agradecemos eso, pues, para que nuestros dos ponentes del día de hoy pues puedan sin ningún problema pues dictar con total fluidez la presentación, y bueno, después obviamente se procederá pues a dar respuesta a las interrogantes que puedan surgir. Preámbulo, vamos a iniciar ya formalmente la presentación. Va a comenzar primero el astrofísico Paul Calderón, posteriormente le seguirá nuestro amigo filósofo José Luis Martín. Bien, bueno, voy a compartir pantalla como para que iniciemos la presentación. Como muy bien decía el título de la charla, vamos a hablar de exoplanetas, cómo encontrarlos y nombrarlos. Yo me encargaré de hablar un poco de la parte de cómo encontrarlos y José Luis luego introducirá la parte de cómo nombrarlos. Pero antes de encontrarlos y nombrarlos, hablemos entonces qué es un exoplaneta. La verdad, no existe una definición formal para decir esto es un exoplaneta. Nos basamos en lo que sabemos en realidad de nuestro propio sistema solar, y la Unión Astronómica Internacional dio algunas bases para definir qué era un planeta y qué no era un planeta. Según la Unión Astronómica Internacional, en nuestro sistema solar, un planeta es aquel cuerpo que tiene suficiente masa como para dominar su órbita. O sea, que no haya ningún otro cuerpo que interfiera en su órbita. Sea el cuerpo más dominante, o sea, y no haya ni polvo ni gas que interfiera en su órbita. Lo otro es que tiene que tener suficiente masa como para que esté en equilibrio y hidroestático. Una mejor manera de decirlo es que tenga forma redondita. O sea, que sea lo más redondito posible. Hay una tercera que es la de que la órbita sea estable. O sea, de que su órbita se mantenga alrededor de la estrella estable. Si nos basamos en eso, entonces eso sería un planeta en el sistema solar. Si nos basamos en eso, un exoplaneta sería un cuerpo con suficiente masa para tener una órbita estable alrededor de su estrella y ser el objeto dominante de esa órbita. Entonces, que ya haya limpiado de gas y polvo el trayecto de su órbita alrededor de la estrella. Podríamos decir que eso es un exoplaneta. O sea, y lo utilizo como definición porque no hay otra definición como tal que diga esto es un exoplaneta, sino que, bueno, nos partimos de la definición de planetas aquí en el sistema solar y lo llevamos a otras estrellas. Bien. Déjeme hacer un cambio. Ahora, si revisamos la página de la NASA, justo en este momento la página de la NASA nos informa que actualmente hay 4.296 exoplanetas confirmados, 5.587
posibles candidatos y estos exoplanetas están distribuidos en 3.188 exosistemas estelares. Parecen muchos, la verdad, y sí, son bastantes. Pero solo tenemos que ver que en realidad hace poco solo teníamos menos de 10. Por ejemplo, el primer exoplaneta que realmente se puede decir que se consiguió a través de observaciones fue en 1992 y fue alrededor de un púlsar, que no era una estrella normal como las que conocemos, sino que ya es una estrella muerta. Pero luego en 1995 se descubrió un exoplaneta alrededor de una estrella en secuencia principal. Una estrella en secuencia principal es una estrella que está quemando hidrógeno en su núcleo. Es una estrella más normal, como la que conocemos, como nuestro Sol. Este planeta se llamó 51 Pegasus y a partir de ahí empezó el boom de los exoplanetas. Ya para más o menos 2010 teníamos cerca de unos 500 exoplanetas descubiertos y en la actualidad, o sea, ahorita en el 2020, tenemos 4.296, o sea, pasamos de 500 a 4.296 en una década. Como pueden ver, esto como tiene cierto nivel exponencial, así que tal vez en la siguiente década sean números por encima de 10.000 y tal vez me quedo corto en mi estimación. ¿Y por qué está creciendo tanto estos números de descubrimientos de exoplanetas? Todo depende de la técnica. Y es que a medida que la tecnología avanza y las técnicas de detectarlos avanzan, entonces se hace mucho más fácil y factible conseguir estos cuerpos alrededor de otras estrellas. Y aquí es donde yo me voy a concentrar en hablar un poco de las técnicas para detectar exoplanetas. Bien, voy a hablar de las dos primeras más famosas y más populares, no muy profundo, y luego voy a hablar de las otras dos que son menos famosas, pero a mí me parecen también bastante interesantes. Tal vez en esas profundice un poco más. La técnica más popular, por mucho, es el método del tránsito. O sea, gran parte de los exoplanetas descubiertos es gracias a esta técnica. El método del tránsito básicamente consiste en que nosotros comenzamos a observar el brillo de la estrella por un periodo de tiempo muy largo y si vemos que el brillo de la estrella decae, puede ser porque un objeto un poco más opaco pasa por delante de ella. Es como si fuera un mini eclipse. En realidad los tránsitos no es algo nuevo. La astronomía ya se ha aprovechado de los tránsitos incluso en nuestro propio sistema solar. Y es que en nuestro sistema solar también podemos ver tránsitos de planetas. En el caso de Mercurio y Venus, que son los planetas más internos, desde la Tierra de vez en cuando los vemos transitar al frente del Sol. Y los astrónomos se percataron de que con estos tránsitos podían tratar de estimar el tamaño de nuestro propio sistema solar. Así que desde antes ya utilizábamos tránsitos como para medir el sistema solar. Y esta idea de utilizar tránsitos en otras estrellas no era nueva para los astrónomos. Lo que pasa era que detectar un decaimiento de brillo en una estrella lejana por un planeta que transitara requería de cierto nivel de tecnología. O sea, se requiere que los instrumentos tengan suficiente resolución para ver ese pequeño decaimiento. Y eso no se logró hasta los 90, cuando ya la tecnología fue suficientemente buena, la aparición de los CCDs, como para comenzar a registrar la magnitud de las estrellas de una mejor manera. Entonces, a medida que la tecnología avanza, entonces este método se ha vuelto más eficaz y ha traído, gran parte de estos números de exoplanetas tan exorbitantes que ven ahí de 4.000 algo, es porque esta técnica nos ha brindado una gran herramienta para conseguir estos exoplanetas. Ahora, aquí mostramos un poco cómo funciona o cómo ocurre esto del tránsito. Pueden ver esta animación donde tenemos una estrella, que es este objeto que está acá, y por delante de ella pasa un planeta. Y cuando este planeta pasa, el gráfico de abajo lo que muestra es la magnitud o el brillo de la estrella. Podemos ver que tiene un brillo más o menos constante y de repente cuando transita el planeta decae un poco y vuelve a recuperarse cuando el planeta deja de transitar. Si observamos a una estrella y vemos que periódicamente tiene este pequeño decaimiento, podemos estar ante la posibilidad de un exoplaneta que está transitando. Pero para que esto ocurra, este tránsito ocurra, se requieren ciertas cualidades. Primero, el planeta
la estrella y nosotros tenemos que estar más o menos alineados. ¿Por qué? Porque si este planeta orbitara más en dirección más inclinado, pasaría por arriba de su estrella y nunca la taparía. Entonces, la inclinación del plano orbital del planeta tiene que estar muy alineado con la línea de visión de nosotros, o sea, donde estamos observando. Y no todas las estrellas están exactamente tan bien alineadas con respecto a nosotros. Así que, ¿qué planeta tiene mayor probabilidad de tener un ángulo cercano a nosotros? Pues aquellos planetas que están más cerca de la estrella. Ya que a medida que la distancia del planeta y la estrella es más corto, entonces el planeta puede tener una inclinación mayor de su plano orbital y aún así pasar al frente de la estrella. Entonces este método es muy bueno, pero nos permite conseguir planetas, principalmente planetas muy cercanos a la estrella. Si el planeta está muy lejano a la estrella, imaginemos, no sé, donde está, por ejemplo, Plutón con respecto al Sol, la probabilidad de que esté el planeta alineado, el plano orbital del planeta esté alineado con nuestra línea de visión hacia la estrella, es muy baja. Entonces, esta técnica es maravillosa, pero nos permite conseguir muchos planetas cercanos a la estrella. Y si ven, la mayoría de los exoplanetas que salen en las noticias son exoplanetas cercanos a sus estrellas. Y el primero que se descubrió, que fue 51 Pegasi, es un planeta que estaba muy, muy cerca de su estrella. Y eso no se esperaba. Porque este planeta, además de estar muy cerca de su estrella, era muy enorme, era como un Júpiter. Y hasta donde nosotros sabíamos, los planetas en nuestro sistema solar, los que están cerca de la estrella son rocosos y pequeños, y los que son gaseosos y grandes están más alejados. Conseguirnos un planeta gigante cerca de su estrella fue un wow, o sea, eso no estaba nada esperado. Entonces, este método de tránsito nos muestra muchos de estos Júpiter calientes, se les llaman, que son estrellas, son planetas muy grandes y muy cercanos a su estrella, y como están tan cerca, el calor los expande aún más, entonces son muy voluminosos. Bien. Ahora, hay telescopios muy famosos que se dedican a solo el método de tránsito, y el más famoso de ellos es un telescopio espacial llamado Kepler. Básicamente él estuvo observando una zona del cielo específica por mucho tiempo, y a partir de sus observaciones se han conseguido muchos candidatos a exoplanetas. Y bueno, lamentablemente ahorita el telescopio no está muy operativo, pero van a lanzar dentro de poco otra nueva misión que va a utilizar el método de tránsito también, y posiblemente aquí vamos a tener otra subida grande de detecciones de exoplanetas por el método de tránsito. Un problema de este método es que nos podemos confundir con la existencia de un exoplaneta por varios factores. Por ejemplo, si la estrella tiene una mancha solar muy grande, esta mancha también disminuiría el brillo de la estrella ligeramente, muy parecido al tránsito de un planeta. Lo otro es que sea una estrella binaria. Las estrellas binarias, o sea, si tiene una compañera muy pequeña, podría también crear un eclipse muy parecido al de un exoplaneta. Entonces, ¿cómo descartamos que es un exoplaneta o una mancha? Bueno, estudiando los periodos orbitales y el periodo de rotación de la estrella. Por ejemplo, si el periodo orbital del planeta y el periodo rotacional de la estrella es muy parecido, es el mismo, lo más probable es que estamos viendo una enorme mancha solar pasando por el frente de la estrella. Y con respecto a si es una binaria, tendríamos que estudiar muy bien la fotometría y podríamos incluso notar que hay un segundo eclipse, un eclipse secundario. Y este eclipse secundario nos estaría indicando que en realidad es otra estrella la compañera. Entonces hay que tener cuidado porque este método suele dar falsos positivos, como se dice. Hablemos ahora del segundo método más famoso, el método de las velocidades radiales. Para entender este método, nosotros tenemos que sacarnos la idea de que un planeta orbita alrededor de la estrella. En realidad, los planetas y las estrellas orbitan alrededor de un punto común, que es el centro de gravedad del sistema. Y entre más masivo es el planeta y más cerca esté de su estrella, este punto se encuentra fuera del centro de la estrella. Lo que hace que entonces la estrella se mueva, se bambolee, ¿ok? Y ese movimiento puede ser detectado si observamos la estrella a través de fotometría. Eso lo vemos aquí en esta imagen. ¿Qué ocurre? Como les muestro, aquí el punto grande
sería la estrella y el punto pequeño sería el planeta. Este planeta tiene suficiente masa y está lo suficientemente cerca como para que el centro de gravedad de los dos no esté en el centro de la estrella, sino que esté un poco desfasado. Por lo cual la estrella, que también orbitaría alrededor de este centro de gravedad, bambolearía sobre ese punto. Si vemos su espectro, o sea, agarramos la luz de la estrella y la descomponemos y la observamos por mucho tiempo, vamos a ver que a medida que la estrella se bambolea, las líneas espectrales de ella también se desfasan, como se ve en el gráfico de aquí abajo, donde se ve como un arco iris. Ese es el espectro de la estrella. Tiene líneas oscuras, que son líneas espectrales que representan ciertos elementos químicos, y estas líneas en una estrella que no tenga un planeta que la desestabilice, deberían estar fijas, pero como hay la presencia de un planeta que causa este bamboleo de la estrella, entonces estas líneas espectrales comienzan a desfasarse y podemos calcular el periodo que tarda en ir y venir. Entonces sería el periodo del planeta. Este método también es muy utilizado porque se puede aplicar con telescopios terrestres, donde podemos hacer espectroscopía de la estrella durante mucho tiempo y detectar estos planetas, la presencia de estos planetas. Ahora, esta técnica también tiene una desventaja y es que necesitamos que el planeta tenga suficiente masa para desestabilizar su estrella o que el instrumento sea demasiado sensible para ver pequeñas oscilaciones de las líneas espectrales. Así que la mayoría de los planetas descubiertos con este método son gigantes, son tipo Júpiter, aunque ya incluso los instrumentos han avanzado tanto que ya se están comenzando a conseguir supertierras con este método. O sea, supertierras son como un planeta 2 veces la masa de la Tierra, por ejemplo. Entonces, a medida que los instrumentos se hagan más sensibles aún, posiblemente vamos a ser capaces de ver perturbaciones en la estrella que nos demuestre la presencia de planetas con menos masa. Así que este método también es bastante poderoso. Estos son los dos más famosos. Ahora voy a hablar de los otros métodos que no son tan famosos. El siguiente método es el de la imagen directa. Este es el método como que más soñado por los astrónomos, porque literalmente implicaría tomarle una foto directa al planeta. O sea, nada más maravilloso que tener una foto directa de un planeta en otro sistema, en otra estrella. Este método nos brindaría demasiada información porque si tomamos fotos en diferentes tiempos podríamos ver cómo cambia su posición en la órbita. Si tenemos su órbita, podemos determinar su masa, su periodo, podemos hacer fotometría directa del planeta. O sea, sería la técnica que nos brindaría más información del exoplaneta, pero esta técnica es la más difícil de aplicar. ¿Y es por qué? Bueno, porque tenemos que considerar que el planeta no está solo, tiene una compañera y su compañera es muy brillante, es una estrella. Y la luz del planeta es un reflejo de la luz de la estrella, o sea, es una pequeña porción de esa luz. Como ejemplo, conseguir un exoplaneta con imagen directa es equivalente a tratar de ver la luz de una pequeña vela cuyo fondo, en el fondo, tiene un incendio forestal. O sea, tendrías que restar todo el brillo del incendio forestal para darte cuenta que ahí hay una pequeña vela encendida. Algo así es el problema con la imagen directa. Pero aún así, los astrónomos se las han arreglado buscando técnicas para entonces tapar el brillo de la estrella. Una de las técnicas es la de interferometría de anulación. ¿En qué consiste esto? Bueno, la idea es que se observa con dos instrumentos, por ejemplo, dos telescopios o dos sensores como este, pero estos instrumentos están desfasados, tienen un ángulo, este ángulo de desfase que ven acá, ¿ok? Que está dado por la distancia entre los dos instrumentos. Si agarramos la luz de estos dos instrumentos y las desfasamos con respecto a este ángulo, que es el ángulo de desfase entre el planeta y la estrella, esta luz se va a interferir y va a interferir principalmente a la luz de la estrella, dejando visible un poquito de la luz del planeta. Entonces, básicamente, interferiríamos la luz de la estrella con su propia luz desfasada para que la estrella se opaque y podamos tratar de conseguir el brillo del planeta. Este método requiere instrumentos muy especializados y la verdad no hay muchos equipos con este tipo de interferómetros.
El BLT tiene un sistema de interferometría, pero la verdad lo usan poco, porque es muy complicado de verdad poder desfasar o poner en fase haces de luz tomada por instrumentos distintos. El otro método es el de coronografía, donde toman la luz que viene de las estrellas y tratan de colocar una obstrucción, o sea, un objeto que trate de tapar la estrella. Esto se usa, por ejemplo, como para cuando se quiere estudiar la corona solar. Hay telescopios que utilizan un coronógrafo, que es como un disco que se le coloca al centro, que tapa el sol y solo vemos entonces la corona solar. Bueno, es algo parecido. Aquí ponemos un pequeño disco que trata de tapar la estrella y luego se coloca un anillo aparte que trata de tapar las alas, porque, o sea, igual hay un proceso de difracción de la luz cuando atraviesa el instrumento y tenemos un brillo de la estrella que está alrededor, que no viene a ser netamente el centro de la imagen. Entonces tratamos de tapar todas estas imágenes y, por ejemplo, aquí abajo se ve el gráfico de cómo se ve la estrella y el planeta, que no se vería el planeta porque está totalmente opaca, de la estrella o brilla, opaca todo el sistema. Cuando colocamos la primera obstrucción, ya vemos que se ve el planeta, pero es difícil descartar porque también tenemos este brillo de difracción causado por la estrella. Y cuando colocamos la segunda obstrucción, podemos ver que ya solo queda el brillo del planeta como tal resaltando. Ok. ¿Qué imágenes se ha conseguido con este método? Bueno, muy pocos exoplanetas se han descubierto con este método por lo difícil que es. Y además que se requieren ciertas condiciones, y es que el planeta esté bastante alejado de la estrella, porque si está demasiado cerca no se puede hacer, porque si tapamos la estrella tapamos al planeta. Y el planeta tiene que tener suficiente tamaño o estar muy recién formado como para que emita calor. Esta técnica suele usarse mucho en infrarrojo por eso también, porque los planetas o exoplanetas brillan más en el infrarrojo que en la luz visible. Los, digamos, descubrimientos de exoplanetas por esta técnica más famoso es, por ejemplo, el HR 8799. Sé que este nombre es horrible, pero ya José Luis le va a dar como una introducción de por qué esos nombres. Pero digamos que es el nombre de la estrella. En este caso podemos ver unos puntitos en esta imagen acá, el B, el C, el D, que son los exoplanetas alrededor de esta estrella. Y como pueden ver, la estrella está tapada, pero no, o sea, no se puede tapar perfectamente, como ya les dije. Siempre hay cierto nivel de difracción de la luz de la estrella, así que siempre igual estorba un poco, pero se logra disminuir lo suficiente como para que los CCD o sensores puedan detectar el pequeño brillo de los planetas. Fue hecho con técnica de coronografía, por ejemplo. El otro famoso es Fomalhaut B. Fomalhaut B es un planeta del tamaño más o menos de Júpiter, pero se encuentra a 115 unidades astronómicas. Recordemos que una unidad astronómica es la distancia que hay entre el Sol y la Tierra. Entonces esto está 115 veces más lejos que lo que está la Tierra del Sol. Es como que la imagen que a mí más me gusta porque se logró captar en 2 años diferentes, 2004 y 2006, y se logran ver cómo el exoplaneta se ha desplazado en su órbita. Entonces está en este puntito de acá en realidad, que es mínimo, pero la estrella aún así incluso afecta alrededor, como pueden ver. O sea, el brillo de difracción de la estrella aún afecta, pero se logra detectar. Entonces, bueno, como que estos son uno de los más famosos. Hay otras imágenes por ahí, pero estos son como que los más famosos de exoplanetas de imagen directa. O sea, que literalmente este brillo que ven acá es un planeta en otro sistema y se está logrando observar desde acá. Ahora, otra técnica que se utiliza para detectar planetas es la llamada de microlentes gravitacionales. Y como su nombre lo dice, utiliza este concepto de lente gravitacional que es muy famoso en astronomía, pero en otro campo, en el campo de las galaxias, por ejemplo. Bueno, y también es una teoría que derivó de la relatividad de Einstein y que incluso durante un eclipse de Sol se trató de probar la teoría de relatividad de Einstein viendo cómo el Sol, la gravedad del Sol, desviaba la luz de una estrella que estaba de fondo durante un eclipse. Esa técnica también se utiliza mucho actualmente cuando se observan cúmulos de galaxias.
Hay muchas fotos por ahí en internet muy bonitas donde se ve un grupo de galaxias muy juntas y alrededor de estas galaxias se ven como unos anillos iluminados, que es la luz de otras galaxias que están muy, muy lejos, pero la gravedad de este cúmulo de galaxias dobla el espacio y la luz también, y las concentra y forman estos anillos que se llaman anillos de Newton. Entonces, básicamente, la gravedad actúa como un lente que concentra la luz de otros objetos más lejanos y al concentrarla aumenta su brillo y nosotros las podemos detectar. Esto funciona también si observamos estrellas. Por ejemplo, si vemos, no sé, hacia el centro de nuestra galaxia, puede ocurrir que una estrella muy lejana sea tapada por una estrella que esté más cerca a nosotros. A medida que la estrella va pasando, la va ocultando, pero la gravedad de esta estrella dobla la luz de la estrella de fondo y la concentra hacia nosotros formando un pequeño lente gravitacional. Ahora, ¿qué ocurre con esta técnica? Bueno, esta técnica tiene un detalle y es que, por ejemplo, aquí tenemos una representación de la estrella que está de fondo, este asterisco amarillo. Esta es la estrella que está de frente, perdón, el asterisco amarillo, y el círculo rojo representa la estrella que está de fondo. A medida que esta estrella va pasando por detrás, el círculo verde representaría el lente gravitacional que está formando la estrella amarilla de adelante, y lo que veríamos es cómo la luz de la estrella se deforma, que sería esta parte de color azul oscuro arriba, y aquí abajo también. Entonces, el lente gravitacional deformaría la luz de la estrella, pero la concentraría aumentando su brillo. Ahora, la curva de luz que veríamos de la estrella de fondo sería esta, donde hay un aumento. Pero si la estrella que está aquí al frente tuviera un exoplaneta lo suficientemente grande y cerca de ella, este exoplaneta también podría generar una pequeña lente gravitacional alrededor de él. Y si eso ocurre, obtendríamos esto que está acá en esta curva. Un pequeño, o sea, además de la curva de aumento de brillo que causa la estrella, habría una pequeña curva de aumento aparte. Esta pequeña curva estaría producida por el lente gravitacional del exoplaneta. ¿Okay? Y esa es una manera de detectarlo. Aquí hay otro ejemplo, por ejemplo. Aquí está subiendo la curva de luz causado por el lente gravitacional de la estrella y de repente comienza a bajar, pero luego tenemos una pequeña subida que es causada por el exoplaneta, el lente gravitacional del exoplaneta. Entonces, si tenemos detectores suficientemente sensibles, podríamos ver este segundo aumento de brillo y estaríamos ante la presencia de un exoplaneta que tiene un lente gravitacional propio. Esta técnica se ve muy interesante, pero es muy difícil de lograrlo, no por la instrumentación, sino porque tenemos que esperar que una estrella transite al frente de otra. Y eso no ocurre constantemente, o sea, tarda un poco en que ocurra. Entonces, no todas las noches podríamos ver una estrella transitando al frente de otra, y eso nos reduce mucho la posibilidad de conseguir exoplanetas. Y no solo eso, sino que tendríamos que tener además que esa estrella que está transitando tenga también un exoplaneta suficientemente grande para que tenga un lente gravitacional propio. Entonces, aunque esta técnica es muy interesante, es difícil de aplicar. Aún así, se han conseguido algunos exoplanetas con esta técnica y el más famoso es, por ejemplo, OGLE 2003 BLG 235. Yo después le dejo el trabajo a José Luis de que explique por qué ese nombre también. Pero digamos que es el nombre de la estrella. Y el gráfico que tenemos aquí abajo nos muestra la presencia de un exoplaneta donde se ve el aumento de brillo de la estrella, aparte del lente gravitacional de la estrella principal, sino de la presencia de un exoplaneta que la vemos aquí en esta curva de acá. Ahora, pasemos a la última técnica, que es la de medición de pulsares. Esta técnica en realidad fue la primera que nos permitió conseguir un exoplaneta, y es que los pulsares son estrellas que ya se encuentran en una fase más evolucionada, o sea, ya no son estrellas que estén quemando hidrógeno, sino que ya es el núcleo de una estrella muerta que gira tan rápido que genera campos magnéticos muy poderosos. Y esos campos magnéticos hacen que la luz de esta estrella solo salga por los polos. Entonces, se llama pulsar por eso, porque entonces solo tenemos pulsos de luz que nos van llegando a medida que la estrella orbita y entonces tenemos una subida de luz y una bajada constante. Pero el periodo de estos pulsos es muy regular. Son casi que relojes perfectos astronómicos.
Entonces nosotros podemos estar observando estos pulsares y detectando el pulso de luz del pulsar cada tantos segundos. Pero si existe un exoplaneta alrededor de este pulsar, este exoplaneta podría perturbar a este pulsar, como ya lo mostramos en los métodos anteriores. Si tiene la masa suficiente, puede hacer que el pulsar bambolee un poco y cause un pequeño retraso entonces en su regularidad de órbita. Entonces detectaríamos que el pulso de este pulsar, valga la redundancia, tiene un pequeño retraso, y con ese pequeño retraso podemos incluso determinar de qué masa debería ser el planeta como para perturbarlo de esta manera, y podemos detectar exoplanetas con púlsares. Entonces, aunque parezca extraño, sí, hay planetas alrededor de estrellas muertas. Todavía se discute un poco de cómo estos planetas llegaron ahí. Pero este método es muy utilizado, y en realidad fue el que nos dio un primer exoplaneta descubierto en 1992, y todavía se siguen consiguiendo algunos exoplanetas mediante esta técnica. Bueno, yo con eso finalizo mi presentación propiamente, y le doy paso otra vez a Audi y a José Luis. Bueno, muchas gracias, Paul. Muy interesante el análisis que hiciste de cómo se cazan este tipo de cuerpos celestes. La verdad que hay algunas técnicas que son muy ingeniosas, ¿no? Sí, hay Por algunas lo que que son vi, bastante ingeniosas. poder percibir la presencia. Sí, sí, no, es decir, en verdad que es toda una ciencia, definitivamente. Muy, muy buena la presentación. Eh, Antes de proseguir con la segunda ponencia, queremos recordarles que, bueno, todas las preguntas que ustedes puedan tener serán respondidas al final de la presentación. Las vamos a tener en cuenta para tratar de aclarar cualquier duda. Bueno, por lo pronto entonces vamos a proceder a la segunda parte de esta presentación del día de hoy con respecto al tema de los exoplanetas. Buscando aquí la presentación de José Luis. Ah, ya va, ya voy a compartir pantalla para que aparezca. Ok, por favor. En verdad que hay unas técnicas, la verdad, Paul, que yo en verdad desconocía. Algunas, Para mí la más había leído, otras interesante no. es la del lente Está muy buena gravitacional, o sea, que utilicen una estrella para que funcione como un lente para ver el aumento de brillo de otra estrella. O sea, esa es la que más extraña me parece a mí en realidad. Ya, sí, es verdad que en verdad que es toda una ciencia. Muy buena presentación. Bueno, vamos a proceder a la segunda parte de la presentación que ahora va a dirigir nuestro amigo José Muchas Luis Martín. gracias. Bueno, esta parte de la presentación, o sea, esta parte de la charla, vamos a dedicarla un poco a meter el ojo en todo lo que significan los catálogos de las estrellas. Y yo digo meter el ojo porque, bueno, existen cientos de catálogos y existen muchas formas de nombrar objetos del cielo. Pero aquí nos vamos a centrar básicamente en los más famosos o los más utilizados, y también nos vamos a centrar en los que se refieren específicamente a las estrellas a las cuales pertenecen esos planetas. Ustedes se preguntarán por qué vamos a nombrar, por qué vamos a utilizar los catálogos. Bueno, porque cuando se consigue un objeto de estos por primera vez, lo primero que hay que hacer es asignarle algún tipo de nomenclatura para después saber a cuál de esos objetos nos estamos refiriendo cuando los estamos estudiando. Un científico tiene entonces la primera tarea de todo, es la de denominar, o mejor dicho, catalogar el objeto que está observando. Y bueno, no puede ser de cualquier forma, porque si no existirían tanto sistemas de catalogación como personas existen en este mundo. O sea, cada cabeza es un mundo, no sé si me explico. Entonces, para esto, la Unión Astronómica Internacional propuso un sistema de clasificación para catalogar estos nuevos cuerpos que se van descubriendo alrededor de las estrellas. Bueno,
Tal como el código de una etiqueta de un producto, al principio puede parecer un poco complicado. O sea, cuando ustedes compran un producto nuevo, siempre hay una etiqueta que indica un número de parte o un número del modelo. De esa misma forma, los científicos utilizan una forma lógica y coherente para poder darle clasificación a estos objetos que están consiguiendo. Y de esta manera poder seguirlo estudiando sin confundirse con otro objeto parecido que esté en otra parte del cielo, por ejemplo. Entonces, estos catálogos facilitan pues a los científicos no perderse entre los cientos y miles de planetas que cada año se van descubriendo. Bueno, pero para eso vamos a hablar un poco de cómo se han nombrado a lo largo de la historia los cuerpos celestes. Entonces, simplemente lo primero que podemos hacernos referencia es a la cultura. Cada pueblo, cada nación, cada cultura tiene sus historias, tiene su propia forma de entender el mundo, tiene su mitología, tiene su cosmogonía. Y bueno, en el cielo ha visto reflejado esas historias, de manera tal de que los ayudan, estas historias les ayudan incluso a entender el mundo, y estos cuentos, estas historias les han ayudado también a predecir un poco el caos en el cual se vive. Pues. Por ejemplo, una estrella que aparece todos los años en una determinada época del año puede marcar el inicio de la temporada de lluvias, y entonces esto es bueno, por ejemplo, para poder iniciar la siembra o para hacer la cosecha. El ser humano siempre ha visto en el cielo una forma de, de guiarse, y los objetos del cielo siempre han ayudado a no solamente orientarse, sino también a encontrarse dentro de un momento de una determinada época del año. Entonces es común encontrar que entre todas las posiciones que tienen las estrellas en el cielo siempre se forman algunas figuras, y esas figuras, bueno, las han identificado con esa mitología cada una de esos pueblos y de esas naciones. Entonces, los primeros nombres que se le dan a las estrellas a estos cuerpos son nombres dados por las culturas y tienen significado de acuerdo con estas mitologías. Posteriormente, vemos como cada una de esas estrellas también se le va dando un nombre. Aquí estamos viendo la figura de la constelación de Orión, que es una de las más famosas que se encuentra en el cielo. Es visible como tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, porque se encuentra en el punto cercano a la eclíptica, se encuentra en el punto cercano al ecuador celeste. Tiene unas estrellas bastante brillantes y tiene una figura bastante resaltante. En el grupo, en algunas ocasiones hemos estado echando chistes un poco de cómo a veces las constelaciones no se parecen a los nombres que dicen. Pero bueno, Orión no es una de esas constelaciones. Es porque su figura representa básicamente la figura de un cazador. Orión, según la cultura griega, era el cazador del cielo. Pero bueno, las estrellas principales de Orión tienen su nombre: Betelgeuse, Rigel, Anitaga, Milán, Mintaka, que son conocidas en Latinoamérica como las Tres Marías o los Tres Reyes Magos, que son las que forman el cinturón de la figura. Y la figura de Orión, la figura del cazador, una cultura puede variar también. O sea, por ejemplo, en la cultura guayú, que es un pueblo indígena de Venezuela, de donde es el grupo, tiene la figura más bien, el pueblo guayú lo ve como de forma acostada, y tiene la figura de una araña. Entonces, para para un pueblo es una figura, para otro pueblo es otra. Pero bueno, las estrellas, las constelaciones no son únicas, existen 88 constelaciones en total que han sido también estandarizadas. Y esas constelaciones, bueno, marcan cada una un territorio en el cielo que puede ser visto y que tiene que ser catalogado. Entonces, la primera forma de catalogación que se dispone es precisamente a qué constelación pertenece
cada una de las estrellas a las que se pretende estudiar. Bien. Otra forma de darle nombre a los cuerpos del cielo es a través de sus descubridores, o sea, quien descubre el objeto, cuando comenzó por primera vez a utilizarse instrumentos para poder ver más de cerca los cuerpos celestes, y el primero, si ustedes se acuerdan, el primero que hizo esto, aunque bueno, todavía aún se discute, pero bueno, del que se ha visto, que es el primero, es Galileo Galilei. Él, mediante un telescopio que no era de confección propia, pero llegó a sus manos, él lo dirigió hacia el cielo y descubrió muchas cosas, como por ejemplo que la luna no era una figura plana y perfecta como se acostumbraba a decir en aquella época. Y que alrededor de los planetas, como por ejemplo el planeta Júpiter, se veían algunos cuerpos que se giraban alrededor de él. Entonces, aunque Galileo observó estos objetos, lo primero que hizo fue darle nombre a esas pequeñas lunas que giraban alrededor del planeta y los nombró por número, comenzando con el número 1 a la que está más cerca del planeta, el 2 y así sucesivamente hasta el número 4. Posteriormente, otro astrónomo, otra persona, le dio nombre, los nombres que conocemos en la actualidad, que son la de Io, Ganímedes, Calixto, que son en la mitología griega, son las amantes del dios Zeus, o del dios Júpiter. Y bueno, le quedan perfectamente según la nomenclatura del cielo. Porque nosotros tendemos a nombrar a los planetas, en la cultura occidental, nombrar a los planetas con los nombres de la cultura griega. Posteriormente, cuando otros filósofos y astrónomos, como por ejemplo William Herschel, que descubrió el planeta Urano, eh, o aquí lo vemos en la parte de la derecha, o el astrónomo Edmund Halley, que descubrió varios objetos del cielo, entre ellos muchos cometas. Hay un cometa muy famoso que él predijo, que lleva su nombre y que lleva cada 70 años aproximadamente, 70, 70, entre 70 y 78 años a la Tierra. O, por ejemplo, Le Verrier, que muy pocas personas conocen su nombre, pero es el descubridor del planeta Urano. Estos investigadores, digamos que fueron los primeros en darle nombre a estos planetas. Sucede algo interesante con el caso de Le Verrier, que él propuso que el planeta que descubrió, que era Neptuno, le pusieran el nombre de Le Verrier, pero eso no fue bien visto por la comunidad astronómica. Entonces, pensando que tenía razón la comunidad en no permitir que se le pusiera su nombre, él mismo propuso darle el nombre de Neptuno, que también era uno de los dioses de la mitología griega, y que le queda perfecto al objeto que descubrió, al planeta que descubrió, porque Neptuno tiene un color que tiende al azul, un color azulado, que es representativo de los mares. Entonces, digamos como que los descubridores le dan los quienes descubren un objeto nuevo en el cielo, tienen como que la prioridad para proponer un nombre para esto. Bien. Pero bueno, en el año 1919 fue creada la Unión Astronómica Internacional y que vendría siendo la unión de todos los astrónomos e instituciones astronómicas en el mundo. Y se propuso que una de las finalidades de esta organización fuera la de regular un poco esto de los nombres, precisamente por una de esas cosas que había pasado, por ejemplo, con el caso de Le Verrier, ¿ya? Para que no fueran a colocar nombres que, digamos que tradicionalmente se considerarían inapropiados para estos objetos. Entonces, la Unión Astronómica Internacional, digamos que se arroba como máxima organización en el mundo dedicada a la astronomía, se arroba la tarea de regular un poco sobre esto.
Vamos a hablar entonces de la nomenclatura de los exoplanetas, pero antes tenemos que hablar un poco sobre la nomenclatura estelar, porque precisamente la nomenclatura del sistema de nomenclatura de los exoplanetas surge de cómo se nombran las estrellas. Entonces vamos a hablar un poco de esto y después caemos en el asunto que nos toca, que es cómo catalogar a los exoplanetas y después cómo nombrarlos. Bueno, una de las primeras cosas que vemos en algunas de las estrellas que vemos en el cielo es que tienen nombre propio. Estos nombres, como ya se dijo al principio de mi intervención, fue dado por los pueblos, diversos pueblos y de las naciones de acuerdo con su cultura y su mitología. Entonces, una estrella, por ejemplo, como Betelgeuse, que venía siendo una de las estrellas brillantes de la constelación de Orión, que es la que acabamos de nombrar, es el nombre propio de esa estrella y es conocido, digamos, por buena parte del mundo occidental. Pero así como está Betelgeuse, otro astrónomo llamado Bayer diseñó otro sistema para poder nombrar las estrellas que no tenían nombre propio. Por ejemplo, una constelación puede tener cientos de estrellas. Tendríamos que darle nombres a esos cientos de estrellas. Ahora, si tenemos un telescopio aún más grande, vamos a ver miles de estrellas. Y si tenemos un telescopio como el VLT en Chile, veremos millones de estrellas. Tendríamos que inventarles nombres a cada una de esas estrellas. Es más fácil tener un código sencillo que podamos seguir y que podamos utilizar. Entonces Bayer ideó utilizar las letras griegas y los nombres de las constelaciones a las que pertenecen esas constelaciones. Entonces, la misma estrella Betelgeuse, que es la más brillante, Bayer la denominó como Alfa de la constelación de Orión, Alfa Orionis. Orionis es la forma en latín de decir de Orión. Entonces, ¿por qué alfa? Porque sencillamente porque es la estrella más brillante. Bayer diseñó de que las estrellas fueran clasificadas de acuerdo con su magnitud, o sea, con su poder de brillo. Entonces, la primera más brillante se le iba a dar la letra griega alfa. La segunda más brillante, la letra griega beta, y así sucesivamente. Seguida del nombre de la constelación en latín. Otra Otra cosa es que, bueno, las letras griegas, el alfabeto griego solamente tiene 27 letras, que termina con la letra omega, que es una especie de O larga. Entonces, si una constelación tiene más de 100 estrellas brillantes, ¿cómo poder seguirlos nombrando? Entonces se ideó seguirlas nombrando por número. Y claro, el número ya puede continuar hasta el infinito. Entonces, en una revisión que se hizo al catálogo de Bayer, se le puede colocar otras letras, otros números sustituyendo las letras griegas. Aquí tenemos, por ejemplo, la letra beta, que vendría siendo de la segunda estrella más brillante de la constelación de Orión. Bien, entonces, una vez que se nos acaban las letras griegas, pasamos entonces a los números. Un número de una estrella, un nombre de una estrella podría ser, por esta clasificación, 32 Oriones. Se entiende que es la estrella número 32 en brillo de la constelación de Orión. Otra forma de clasificación, ya un poco más actual, es en lugar de utilizar el nombre griego y utilizar números para identificar las magnitudes de las estrellas, sencillamente se utilizan abreviaturas para nombrar el investigador o el instituto que hizo la clasificación. Entonces, en esta forma de darle nomenclatura a las estrellas, algunas de ellas simplemente utilizan su posición en el cielo. Entonces, después van haciendo un barrido de izquierda a derecha, o sea, hacia el poniente, y hacia donde avanza pues el cielo, en el sentido del movimiento diurno, y conforme van haciendo el barrido, una especie de meridiano imaginario, cada vez que ese meridiano toca una estrella, se le asigna un número. Entonces, uno de estos catálogos de los que estamos haciendo mención es el catálogo de Henry Draper. Entonces, una estrella, por ejemplo, la 3175, vendría siendo la estrella número 3175
de acuerdo con este número de catálogo. Entonces, una estrella HD 3175 ya sabemos entonces que se refiere a la estrella con el número de entrada de catálogo 3175 del catálogo Henry Draper. Otro catálogo, por ejemplo, es el catálogo de Hipparcos. Hipparcos es una sonda espacial que fue lanzada al espacio precisamente para eso, para hacer un barrido del cielo y catalogar las estrellas, y ayudar a hacer un mapeado del cielo y darle catalogar cada una de estas estrellas. Entonces ahí vemos que, a diferencia del Henry Draper, la sonda está en el cielo y está en el espacio, y puede tener una visión mucho más amplia porque no tiene la atmósfera que le interfiera, y pueden obtener imágenes de muchas más estrellas. Entonces ahí se eleva el número, por ejemplo, en el catálogo Hipparcos, ahí tenemos el número 27989 para esta estrella. Bien. Hay algunas estrellas que, digamos, no están solas, sino que son estrellas dobles o pertenecen a sistemas estelares que tienen 3 o 4 estrellas girando entre sí, pues, alrededor de un centro de masa. Entonces, para catalogar a estas estrellas que visualmente se ven como si fueran una sola, pero cuando apuntamos un telescopio muy potente a estas estrellas, vemos que son un racimo de estrellas, o 2 estrellas, o un par de estrellas, se añade una letra mayúscula al final de la abreviatura y del número de entrada, de manera tal que nos indique que es una estrella doble. O sea, que existe la principal, que en este caso se le nombrará con la letra A, pero también tendrá una compañera. En el caso, por ejemplo, de este ejemplo que estamos nombrando, que es el ejemplo de Sirius, que es la estrella más brillante del cielo nocturno, se descubrió que la estrella no estaba sola, que tenía una estrella un poco menos brillante girando a su alrededor. Esta estrella entonces se nombrará Sirio B. Otro de los catálogos que podemos mencionar aquí, por ejemplo, es el catálogo Hipparcos. Pues ahí vemos cómo se le añade también la letra mayúscula al final de ese número de entrada. Bien. Como podemos ver, conforme van apareciendo nuevos catálogos, otros investigadores o institutos hacen sus catálogos, pueden nombrar una misma estrella con diferentes números de catálogo. Entonces, la estrella Arturo, que se encuentra en la constelación de Butes, es decir, el boyero, que es el que apacienta, el pastor de los bueyes. Arturo, que es la estrella más brillante de esa constelación, no solamente tiene su nombre propio, que es Arturo, sino que también es Alfa Botes, en el catálogo de Bayer, pero también es en el catálogo de Hipparcos, que es el número 69673A, porque también se descubrió que Arturo también es una estrella doble, entonces tiene un componente B, por ejemplo. Pero en el catálogo de Henry Draper es la entrada 12497. Y en el catálogo, por ejemplo, de Harvard revisado, que es la letra HR, es 5340, y así sucesivamente. Cada uno de los catálogos para una misma estrella puede incluso nombrarlos de diferentes formas. Bien, ¿cuántos catálogos existen? Bueno, existen muchos catálogos, pero básicamente los más utilizados son estos que aparecen acá, que son los que podemos recoger que tienen, que hacen referencia a exoplanetas. Hay muchas estrellas que todavía no se le han descubierto planetas a su alrededor, y bueno, hay catálogos que no hacen referencia a ningún exoplaneta o a ninguna estrella que tenga exoplanetas a su alrededor. Pero en la lista de los exoplanetas confirmados, estos son los catálogos que podemos encontrar aquí. Por ejemplo, de la sonda Kepler, que la mencionó Pablo hace rato, también existen otros 3 catálogos o 4 catálogos relacionados. Por ejemplo, el K2 vendría siendo las estrellas que fueron estudiadas en la segunda misión. Después de que terminó el objetivo de la misión de la sonda, se dieron cuenta que los ingenieros que podían extender la misión. Entonces, en esa segunda misión extendida,
con menos resolución, porque ya el combustible de la sonda estaba, ¿cómo se llama? Estaba ya casi agotado, pero tenía todavía suficiente para seguir funcionando un rato más, y algunos de los giróscopos que la mantienen con su precisión también estaban fallando. Entonces, bueno, se hizo un segundo catálogo con otros objetos que se llama K2. También está el catálogo Index de la sonda Kepler, que vendría siendo el catálogo general donde están todos los objetos, y que sería con sus siglas KIC. También está el COI, que vendría siendo el catálogo de los objetos de interés, que son objetos que todavía no han sido confirmados, pero que son interesantes por alguna razón o alguna característica encontrada por la sonda. Y así sucesivamente tenemos muchos otros catálogos. Entonces, esto es importante porque los nombres de los exoplanetas van a tener el nombre del catálogo en el cual el investigador fue que lo descubrió. Ojo entonces a ese pequeño dato. Bien, ya hablamos de la nomenclatura estelar y más o menos entendemos cómo es el asunto. Ya vamos a hablar entonces de la nomenclatura planetaria. Bien, todo lo que hemos visto vamos a denominarlo denominación estelar. Tan sencillo como que para nombrar un exoplaneta alrededor de una estrella con un nombre particular o un número de catálogo, le vamos a añadir la letra minúscula a partir de la letra B. Y conforme vamos a ir descubriendo exoplanetas alrededor de esa misma estrella, podríamos añadir una letra C, una letra D, etcétera, etcétera, no en orden a la proximidad del planeta con su estrella, sino en orden al número o posición según el descubrimiento. O sea, la primera que fue descubierta sería B, la segunda descubierta sería C, y así sucesivamente. ¿Por qué no utilizamos la A en esta, o por qué no se utiliza la A en esta forma de clasificar? Bueno, pues para evitar confusiones con una estrella que a lo mejor sea binaria. Entonces, una estrella binaria que tenga un componente A, que vendría siendo la estrella más brillante o una magnitud más grande, es la A. Entonces, para evitar confundir la A del planeta con la A de la estrella, comenzamos entonces sencillamente con la letra B. Se tomó a consideración eso. Un ejemplo sería de una estrella con nombre propio que tiene un exoplaneta alrededor, sería Aldebarán B. Aldebarán es la estrella más brillante de la constelación del Toro. Y tiene alrededor una supergigante roja y tiene alrededor un planeta también recién descubierto. Otro ejemplo, pero en esta vez utilizando la denominación de Bayer, sería Beta Pictoris, que tiene un planeta que es el B. ¿Ya? Ahí lo podemos ver en esa clasificación. Bien, otro ejemplo aquí que tenemos sería un exoplaneta descubierto alrededor de la estrella HD 3651. Si recordamos, HD significa el catálogo de Henry Draper, el número de entrada 3651, y estamos haciendo referencia a que hay un C, quiere decir que hay otro planeta, es el segundo planeta descubierto alrededor de esa estrella. Si se dan cuenta, no tiene gran complicación. Quizás la mayor complicación que podemos ver es qué significa la abreviatura del catálogo. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tenemos otro ejemplo de cómo se nombra a un planeta que esté en una estrella binaria, un sistema estelar múltiple. Alfa Centauro B vendría siendo la primera estrella o la estrella más brillante de la constelación del Centauro, que en este caso sería Alfa Centauri, y la letra B indica que es una estrella binaria y que alrededor de su componente B hay un planeta denominado B, B minúsculo en este caso. En este caso, este era en algún momento de la historia reciente del descubrimiento de los exoplanetas, fue el exoplaneta más cercano a nosotros, porque
como ustedes lo sabrán por la cultura general y por todo, y porque se nombra incluso en la ciencia ficción y todo esto, Alpha Centauri es la estrella más cercana a nosotros. Pero esto no hay que confundirlo con el reciente descubrimiento de un planeta alrededor de la estrella próxima del Centauro, que es la estrella más cercana a nosotros. Entonces, en este caso, vendría siendo en el sistema estelar Alpha Centauri, que tiene 3 estrellas, A, B y próxima, que sería C, tenemos entonces que hay un planeta alrededor de esa estrella. Esa estrella es una enana marrón, una enana roja, perdón. Y tiene un planeta a su alrededor que ha sido muy estudiado por un proyecto que se llama Proyecto Punto Azul Pálido, creo que se llama el proyecto recientemente. Bien. Esta estrella también tiene nombre próximo, un nombre propio que se llama Próxima. Bien. Bueno, ya este sistema de clasificación tiene una excepción, que vendría siendo el planeta que se descubrió, el primer exoplaneta que se descubrió, que fue alrededor de ese pulsar que mencionaba Paul. Entonces aquí vemos que la clasificación es diferente y que el exoplaneta se nombra con una letra mayúscula. Esto se debe, no hay que complicarse mucho, es la única excepción que hay, es que cuando se descubrió por primera vez un planeta alrededor de una estrella, en este caso una estrella muerta, que es un pulsar, se vieron en la necesidad de catalogarlo de alguna forma, entonces decidieron nombrarlo como A. Pero luego, más adelante, se dieron cuenta de que iba a traer muchas confusiones y entonces optaron entonces por una reclasificación. En algunos textos científicos van a encontrar esta clasificación para este exoplaneta. Pero en los más nuevos ya lo van a encontrar como debe ser, o sea, con su letra minúscula comenzando por la B. Este sistema estelar alrededor de un pulsar también tiene un nombre propio y haya sido aprobado recientemente por la Unión, perdón, en el año 2015 por la Unión Astronómica Internacional. Se llama LICH y cada uno de los exoplanetas hace referencia, o sea, los nombres dados a estos exoplanetas hacen referencia a fenómenos fantasmales, lo cual viene siendo bastante apropiado porque se supone que un pulsar es una estrella muerta. Entonces los planetas que están a su alrededor les nombraron con nombres como por ejemplo Poltergeist, ¿ya? Que son fantasmas chocarreros y cosas de esas. Un poco para seguir con la lógica de cómo se nombran a los mundos de manera tradicional. Aquí tenemos una pequeña lista de los nombres de estos planetas a los cuales le estamos haciendo mención, que vendrían siendo los del sistema Lynch, de la estrella de Lynch, que son Drought, Poltergeist, Fovetor, y bueno, también se descubrió que existe como una especie de cuerpo asteroidal, pero todavía no ha sido confirmado. Bien. Esto de los exoplanetas, por supuesto, va en aumento, ya lo mencionó varias veces Paul. Ya hay 4.296 según el catálogo de la NASA, confirmado, y todavía hay una cantidad de 5.587 aún por confirmar, posibles candidatos a exoplanetas. El número va en aumento todos los días, prácticamente todas las semanas, siempre sale una noticia de un descubrimiento de un nuevo exoplaneta y el número va en aumento. Quiero hacer especial mención a esta pequeña página, esta página de la NASA, que se llama Exoplanet Exploration. Es donde se encuentran un catálogo de todos los exoplanetas que han sido descubiertos. Y ahí pueden dar algunos datos como por ejemplo la magnitud, la fecha de descubrimiento, a cuál estrella pertenece, qué tipo de planeta es. Esto de los tipos de planetas podemos conversarlo en una próxima charla. Resulta que esto de los exoplanetas nos ha cambiado un poco la manera de cómo nosotros consideramos que es un planeta. Existen planetas rarísimos, como por ejemplo un planeta que es 20 veces más grande que Júpiter.
¿Cómo se puede entender eso? O planetas con sistemas de anillos grandísimos también, casi tan grandes como una órbita que pareciera como si fuera una estrella con sus planetas alrededor, cosas así. Planetas donde llueve hierro, según los cálculos de la temperatura superficial del planeta, según las observaciones de los científicos. Bueno, antes se pensaba, por ejemplo, que los planetas gaseosos como nuestro Júpiter, Neptuno, Saturno, estaban en las afueras del sistema solar, pero resulta que se han encontrado planetas gaseosos cerca de su estrella, mediante el método este utilizado, nombrado por Paul, que era el método del tránsito. Planetas que giran alrededor de su estrella en 4 días. O sea, ahí tenemos un catálogo en esta página de la NASA donde están todos esos planetas descubiertos. También tenemos un catálogo open source abierto donde también se pueden encontrar muchas otros datos, como por ejemplo una descripción más o menos detallada de cómo consideran los científicos que es ese planeta, que es este que está acá. Ahí les dejo ahí aparece la dirección. Se llaman Open Exoplanet Catalog. Perdonen mi inglés. Bueno, ya hablamos, digamos, de cómo se clasifican y cómo se hace la nomenclatura. Vamos a ahora hablar un poco sobre el proyecto que tiene la Unión Astronómica Internacional sobre cómo nombrar, o sea, ponerles nombres un poco más amigables que un código a un exoplaneta. En el año 2013, la Unión Astronómica Internacional propuso una nomenclatura de manera pública de cómo deben ser nombrados y qué normas deben seguirse para nombrar estos cuerpos planetarios. Y se dio la tarea de extender al público la posibilidad de poder ponerle nombres a estos exoplanetas. Así que en el año 2014 abrió un catálogo, mejor dicho, un directorio para que todas las organizaciones y clubes de astronomía aficionadas del mundo y las instituciones de astronomía profesionales pudieran ingresar y proponer nombres. De manera tal de que en el año 2015 hizo un primer concurso a nivel internacional para darle nombre a estos exoplanetas. Este concurso se llamó Name Exo World. Y en esa primera edición, que sucedió en ese año, la hizo en colaboración con una organización que se llama Suniverse, que es una página web dedicada pues a los aficionados a la astronomía que quieran participar de manera sencilla, también en poder investigar un poco sobre el descubrimiento de nuevos cuerpos celestes. En aquella ocasión, se pusieron a disposición 31 exoplanetas para ser nombrados, girando alrededor de 14 estrellas. Bien, los ganadores del concurso se nombraron, de esos 31 planetas se nombraron 19. Y bueno, aquí la charla no nos da para dar los nombres de todos estos exoplanetas y todo esto y qué países fueron los ganadores, pues, y que colocaron los nombres, y hablar un poco de la mitología asociada a ese nombre, o sea, del sentido de por qué le ponen ese nombre. Pero sí voy a hacer especial mención de los países latinoamericanos porque al fin y al cabo es nuestra cultura. Aquí tenemos un mapa de todos los puntos o la localización de estos exoplanetas en el plano de la galaxia. Bien, uno de los nombres descubiertos en este caso por la Asociación de Estudiantes de la Facultad de Física y de la Universidad Complutense de Madrid fue el sistema Iota Draconis Beta.
y le dieron el nombre de Hipatia, que fue una de las más famosas astrónomas del mundo antiguo. Fue astrónoma, filósofa y matemática griega. Vivió en Alejandría. Y bueno, a ella se le atribuyen pues descubrimientos de astronomía y catálogos de astronomía y todo esto. Bien, otro de los sistemas descubiertos fue el de México. En esa ocasión, entre esos 19 planetas fue el de México. Tenemos que México se le dio la oportunidad, el Club de Astronomía Urania, creo que se llamaba, y le dieron la oportunidad, o sea, fue el ganador, y nombraron a Tonatiuh, que es el dios azteca del sol, a la estrella de ese sistema que se llama HD, o catálogo Henry Draper, 104.985. Y al planeta que gira alrededor de esa estrella, que es el planeta HD 104.895b, se le dio el nombre de Mestri, que es la diosa, según su mitología azteca, la mitología azteca, es la diosa de la luna. Bien. Y un poco también bastante famoso fue que también España logró darle nombre a un sistema completo, un sistema solar, perdón, un sistema planetario completo, que vendría siendo el sistema de la estrella Mu Arae. Les pusieron el nombre de Cervantes a su estrella, y los personajes de la obra de la literatura universal más importante del habla castellana, que es Don Quijote de la Mancha, los personajes principales le pusieron el nombre a los exoplanetas descubiertos alrededor de esa estrella, que son el Miarae B, el primero descubierto, le pusieron el nombre de Quijote, luego Dulcinea, Rocinante, Sancho, y bueno, si se siguen descubriendo, se colocarán otros nombres. Aquí tenemos una infografía más o menos bien bonita sobre ese sistema nombrado por España. En este caso, quien propuso el nombre fue el planetario de Pamplona. Quiero hacer un pequeño paréntesis aquí sobre esto de las imágenes de los planetas. Son imágenes artísticas, la mayor parte de las cosas que nosotros vemos en la web, porque obviamente no tenemos todavía el poder suficiente para poder fotografiar con detalle la superficie de estos mundos. Sin embargo, bueno, según ciertas características que ofrecen, como por ejemplo su cercanía a la estrella, la masa que tienen, el tamaño aproximado, pueden inferir alguna característica a los científicos, y eso les sirve a los artistas a poner algún tipo de imagen ahí según su imaginación. Bien, en el año 2019 se hizo el año pasado, se hizo la segunda edición de esta competencia. En este caso se hizo bajo una modalidad por país. Entonces participaron 189 países en el mundo. Y esta competencia se organizó en razón de los 100 años del cumpleaños, del aniversario 100, número 100 de la Unión Astronómica Internacional. No voy a dar aquí los nombres de todos los países, pero sí puedo nombrar que están entre los países de América. Tenemos a 22 países latinoamericanos. Perdón, 20 países latinoamericanos. Ahí nos tienen: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, hasta llegar hasta Uruguay. Cada uno de estos países se le asignó un planeta, una estrella y un planeta, y en su alrededor. Esta estrella puede ser vista desde la latitud de ese país con pequeños telescopios, de manera tal que puede ser utilizado incluso para el fomento de la astronomía entre la comunidad aficionada. Como pueden ver, al igual que en la edición anterior, el gran ausente aquí es Venezuela. Bien.
Algunos países en los que el grupo tiene presencia, tenemos por ejemplo Argentina, aquí se ve los nombres dados a la estrella, que vendría siendo en este caso Nosaxa, y Nakaya, vendría siendo el nombre del planeta ganador. Chile puso el nombre a su estrella, Pincoya, y Caleuche, perdón, a su planeta. Colombia puso los nombres de una de las obras de Gabriel García Márquez, puso Macondo a la estrella y Melquíades al planeta que gira a su alrededor. Ecuador puso como nombre Nenque y a su estrella y Eyeque a su estrella, a su planeta. Y más o menos en el catálogo que aparece en la página de Name Wars, ahí aparecen algunos datos de qué significan estos nombres, cuál es la estrella, su posición en el cielo para poder encontrarlo, cuál es el número de catálogo y más o menos el tema de por qué se le puso ese nombre, o el significado del nombre y el tema al que hace referencia según la metodología o la explicación que hacen referencia dentro de por qué escogieron ese nombre para esa estrella. Todos los planetas tienen esta ficha y ustedes la pueden ver en el catálogo de la, de la página del Nexo World de la Unión Astronómica Internacional. Bien. Ya por último, vamos a dar un breve repaso, una breve explicación de cuáles son las normas generales para nombrar los exoplanetas. Según la Unión Astronómica Internacional, básicamente no deben tener menos de 16, deben tener menos de 16 caracteres. Hay algunos idiomas que tienen nombres larguísimos, y como por ejemplo el sueco, tiene un idioma que se escribe muy largo, entonces para evitar que fueran demasiado largos estos nombres, noruego, incluso algunos nombres en alemán son bastante largos, se colocó como límite de 16 caracteres. Tienen que estar formadas lo más posible por una sola palabra. Debe ser de fácil pronunciación en algunos idiomas, no en todos, obviamente. Debe contener una palabra que no signifique nada ofensivo para otras culturas y se debe evitar, como cualquier otro nombre de objeto en el cielo, cualquier similitud con otro objeto para evitar confusión. Y quedan prohibidos, según la Unión Astronómica Internacional, los nombres de mascotas, así que los que están esperando, por ejemplo, el nombre de una estrella o de un planeta, exoplaneta, que se llame como Laika, la famosa perrita que fue el primer perro en ir al espacio, ya no se tienen que quedarse esperando porque no va a aparecer. También hay que evitar los nombres comerciales, o sea que no vamos a tener un nombre como por ejemplo McDonald's o un nombre de algún producto o de alguna compañía o de una empresa en una estrella. También se debe evitar, de la manera de lo posible, nombres de personas, lugares o eventos asociados a actividades políticas, militares o religiosas, porque estos tienden a causar polémica. Y la idea de esto es acercar a la gente a la astronomía, no causar rechazo. También se debe evitar colocarle el nombre de personas vivas, como por ejemplo el nombre el ejemplo del descubridor que les mencioné, del planeta Neptuno. También se debe evitar colocar el nombre de la misma estrella en la que pertenece el planeta. Y el proceso debe ser respetuoso de la propiedad intelectual, así que si alguno quiere nombrar algún planeta como Tatooine, que surgieron varios de esos nombres en el concurso, estos nombres que ya aparecen en obras de teatro, en películas, en obras de la literatura universal o de ciencia ficción, están protegidos en su mayoría por derechos de autor.
Entonces necesitarían el permiso del autor para poder ser publicado, porque recuerden que estos nombres van a ser colocados en múltiples documentaciones. Entonces, si no, habría que pagarle al autor cada vez que se nombre alguno de estos cuerpos planetarios o alguna estrella con el nombre que aparece en su obra. Bien. Aunque la Unión Astronómica Internacional colocó estas normas, ellas no se arroba así la misión de darle nombre a estos cuerpos. Cualquier persona puede darle el nombre que quiera, ¿ya? Lo que sí busca la Unión Astronómica Internacional es que los nombres sirvan para hacer que las personas participen, darles también nombres más amigables, como ya se dijo en la charla, a estos cuerpos, a estos objetos, y bueno, acercar cada vez más a los ciudadanos del mundo al estudio de esta bella ciencia. Quiero aquí mencionar que, bueno, no podía dejar de incluir el nombre de una foto real de un exoplaneta tomado por los científicos. En este caso es la estrella 2M, perdón, el planeta 2M 1207b de la constelación de Hidra. Fue descubierto, la foto fue tomada en el año 2005, el planeta fue descubierto en el año 2004. Y como podrán ver, es una estrella no muy brillante, porque permitió la fotografía del planeta, está a su lado. Y aunque parezca que estuviera muy cerca del planeta de su estrella, resulta que este planeta está a 55 unidades astronómicas. Si se dan cuenta, una unidad astronómica, si recuerdan, una unidad astronómica es la distancia media de la Tierra al Sol. O sea que está bastante alejado de su estrella. 55 veces más alejado de la Tierra del Sol que el planeta Tierra, en este caso la estrella de su planeta. Y bueno, algunas fuentes que pueden consultar, te las dejo acá, que son el listado de planetas extrasolares de la Wikipedia. Ahí aparece una buena cantidad de exoplanetas con algunos datos. Está el catálogo que se mencionó, que es el de Open Source, el catálogo abierto de planetas extrasolares. También está el catálogo de exoplanetas de la NASA, que también mencionó Paul. Y el de Extrasolar Planets Encyclopedia, la enciclopedia de planetas extrasolares. Y bueno, muchas gracias por su atención. Bueno, no, gracias a ti, José Luis. Muy interesante la presentación que nos has dado. De hecho, es toda una ciencia y toda una técnica, pues simplemente clasificar no solamente los planetas extrasolares, sino también los cuerpos celestes. O sea, la verdad que sí, muy interesante el tema. Y aprovecho, doy también las gracias a Paul por lo que fue su presentación, su participación en la ponencia del día de hoy. Como pueden suponer, tenemos varias. Ya vamos a proceder a responder. Adiel Santiago, miembro y amigo del GAS, hace el comentario. Se cuenta que Alejandro Magno lloró cuando se enteró que existían mundos y que no podía conquistarlo. Bueno, me imagino, la verdad que fue tremenda anécdota esta de Alejandro Magno. Aquí hay una pregunta de nuestro amigo Irving Reinel. Él pregunta, ¿cómo hacen para detectar la variabilidad de la luz de una estrella tan distante por un objeto tan pequeño con tanta precisión como para determinar la existencia real de un exoplaneta? ¿Cómo hacen el zoom astronómico? Ok, bueno, en realidad no es tanto el zoom astronómico, o sea, ellos utilizan telescopios y ya el telescopio de por sí da un zoom que depende de, bueno, su distancia focal, y también la resolución que tenga el instrumento va a depender del tamaño del lente o del espejo. O sea, esa parte ya se manejaba desde hace mucho tiempo atrás, o sea, donde se han venido construyendo telescopios sumamente grandes, con mucho aumento. Pero más que el aumento, en realidad, es la capacidad del CCD, del sensor, de poder contabilizar los fotones que le llegan.
Y aquí en realidad es lo importante, porque incluso tú puedes detectar un exoplaneta con un telescopio de, no sé, 20 pulgadas, que es un telescopio que un aficionado con suficiente dinero se puede comprar. Pero lo importante es el CCD, el detector de, o sea, de imágenes, o sea, en este caso el de fotones, que sea lo suficientemente sensible como para contar la cantidad de fotones que le llega por segundos. Entonces, y que sea capaz de ver una diferencia en la cantidad de fotones cuando ocurre el tránsito. Entonces, si el sensor es lo suficientemente sensible como para ver la caída de flujo de fotones de luz, es capaz de ver entonces el eclipse que está produciendo el tránsito del planeta. Y bueno, eso se vino mejorando fue actualmente con el avance de desarrollo de CCDs, porque los primeros CCDs no eran tan buenos, los actuales CCDs son mucho mejores y lo podemos ver con incluso nuestro celular. Ya incluso las cámaras de los celulares son capaces de tomar fotos de estrellas. Y eso es porque los CCDs se han vuelto más sensibles. Y a medida que se hacen más sensibles, pueden incluso cuando lo acoplas a un telescopio, ver la caída del flujo de luz, de fotones, que podría ser entonces la presencia de un tránsito. Entonces, no es tanto el aumento, es más la sensibilidad a contar la cantidad de fotones que nos están llegando. Aquí hay un comentario de Agdiel. El JWST, me imagino es el James Webb Space Telescope, tendrá un coronógrafo a bordo que usará para cazar planetas en otras estrellas. Ese es otro me imagino, ese es otro de los portentos que muestra este avanzado telescopio espacial que todavía está en Tierra y que no vemos la hora que se ha puesto en órbita lo más pronto posible. Creo que la fecha ahora está estimada para el 2022, ¿no? Si mal no recuerdo. Ha traído no recuerdo bien si es 2022. retraso tras retraso. Sí, bueno, lamentablemente si nos vamos a la historia, y de hecho lo dijimos en un webinar hace ya varios meses, el Hubble también tuvo sus retrasos antes de ser finalmente lanzado al espacio. Pasaron una serie de cosas que lo pusieron en tierra por más tiempo del previsto. Esperemos que eso ya cese para este nuevo telescopio espacial. Nuestro amigo Irving Reynel tiene otra pregunta. Wow, hay muchos métodos de detectarlos por lo que veo. ¿Cuál será el exoplaneta más distante y el más cercano? ¿A cuántos años luz? Nos pregunta el amigo Irving Reynel, a quien le reiteramos nuestro saludo. Bueno, José Luis ya respondió la primera, respondió cuál era el más cercano. José Luis nos dijo que era Próxima B, que se encuentra en la estrella Próxima, que es una enana roja que está alrededor de Alpha Centauri. Ahora, la más lejana, esa respuesta puede cambiar con el tiempo. O sea, a medida que van descubriendo nuevos exoplanetas, puede conseguir uno más lejano. El último que yo supe estaba más o menos a 25.000 años luz. Y era uno de estos hermosos nombres llamado OGLE 2018 BLG 0677B. El nombre del planeta. 25. Lo pueden usar como clave para su correo. Está bien. Okay. Piense que sí. Comenta, José. La más cercana, aunque está en discusión, que estuve en discusión durante bastante tiempo, si uno de estas estrellas tiene movimiento propio, que creo que es la estrella de Barnard, se sospecha que existe un exoplaneta girando alrededor de esa estrella. Y es una estrella que está bastante cerca de nuestro sistema solar. Sin embargo, como ya lo dijimos en la presentación, la estrella próxima Centauri, de Alpha Centauri, es la más... tiene un planeta a su alrededor que ya está confirmado y que es el planeta más cercano a nosotros. Está a 4 años luz de aquí, a 4 y un piquitico. Bueno, casualmente esta semana, o no sé si fue la semana pasada, surgió la noticia de que posiblemente han descubierto un sistema o varios planetas alrededor de algunas estrellas en una galaxia lejana. Que vendría siendo, si se confirma, vendría siendo la primera confirmación de exoplanetas en otras estrellas, en otras galaxias. Creo que tenía un nombre raro que comenzaba con el catálogo con una RX, que es una galaxia de
de rayos X, o sea, que se ve en el rango de los rayos X, y se ha detectado, los datos que se han conseguido son a través precisamente de un lente gravitacional, Paul. Imagínate. Una de las técnicas que Paul ya nos explicó en la primera parte de la presentación. Pero bueno, todavía está por confirmarse. Me imagino que habrán falta nuevas observaciones. Sí. Entonces, en ese caso, sí sería la más lejana de todas, porque está fuera de nuestra galaxia. Sí, claro. Bueno, acá tenemos otra pregunta. Nos pregunta Agdiel Santiago. La pregunta va para Paul. ¿Cuál es la técnica más reciente de búsqueda de exoplanetas? Esa pregunta es algo difícil de responder porque, o sea, muchas de las técnicas tal vez ya estaban pensadas, pero no se tenía la tecnología como para poder aplicarla. Pero, por ejemplo, la técnica del pulsar fue la primera que logró exitosamente detectar un exoplaneta en el 92. Luego, la técnica de velocidad radial fue la que nos permitió conseguir un planeta alrededor de una estrella normal en el 95. Luego, yo creo que la siguiente técnica que más comenzó a utilizarse en el 2000 aproximadamente fue la del tránsito. Y las últimas técnicas, las que son más difíciles porque requieren instrumentación más sofisticada, pues ha sido la de imágenes directas y la de lentes gravitacionales, o sea, como las más recientes, pero que aún no dan mucho fruto porque son complicadas, ya sea por las características que se requieren para observar ese fenómeno o por la instrumentación. Entonces, pero aún así, incluso el de imagen directa, o sea, el coronógrafo no es algo nuevo, ya se usaba antes para observar, por ejemplo, el Sol. Entonces, la idea ya existía, el problema era la tecnología que no se había hecho tan sofisticada para aplicarlo, por ejemplo, en estrellas. Claro. Está bien, proseguimos. Bueno, la profesora Lucía Rojas, amiga del GAS y de ustedes, excelente conferencia, hace comentarios. Muchas gracias, profesora Lucía. De hecho, las mismas palabras extensivas las hacen otras personas que han seguido la transmisión, a las cuales les agradecemos haber estado presentes. Aquí hay otra pregunta. De nuevo, Agdiel pregunta: ¿se sabe de alguna nueva campaña para nombrar nuevos exoplanetas? Creo que esta pregunta va más que todo orientada a José Luis. Bien, la última campaña fue en el año 2019, es decir, fue el año pasado. Desde esta campaña hasta la campaña anterior, que fue la primera, han pasado 4 años. Entonces, está como muy reciente para poder hacer una campaña de este tipo. La campaña fue interesante porque se montó en tiempo, más o menos con unos meses de diferencia, con 6, 7 meses, según lo que estuve leyendo. Se nombraron a través del directorio de la Unión Astronómica, que posee todas las organizaciones, se nombraron, se le dio la posibilidad a cada país de nombrar su equipo organizador, más o menos como se hizo en el año 2009 con nodos para celebrar el Año Internacional de la Astronomía. Entonces, cada país organizador tenía la libertad de organizar la manera de cómo poder pedirle a su gente las propuestas de los nombres y hacer las votaciones. Tenían la libertad. Y luego, los nombres definitivos de cada país, porque se le pidió a cada país que nombraran una estrella, un planeta, se le asignó de una vez la estrella y planeta a este país, y pidieron también que dieran el segundo ganador por si acaso el primero coincidía con otro país, ¿ya? Para que no perdieran la oportunidad. Entonces, los resultados los dieron en diciembre del año pasado, o sea, ha pasado, ¿qué? 10 meses de eso. Ahí estoy seguro que en los años venideros, para darle una respuesta definitiva a la pregunta a Biel, en los años venideros veremos oportunidades también parecidas a esta para nombrar exoplanetas, porque la lista de exoplanetas sigue creciendo. O sea, claro, lo que tenemos que estar es pendientes y tratar de la manera de lo posible, nosotros como agrupación, apoyar un poco la cosa, o sea, empujar la marea para que
se pueda dar eso y poder, aunque sea alguna ocasión, Venezuela y algunos otros países que no han participado puedan tener también sus nombres asignados. Está bien, pregunta contestada entonces. Bueno, la última pregunta nos la hace Rómulo Márquez, nuestro amigo Rómulo Márquez, a quien le enviamos un saludo. Él pregunta, ¿cuáles son los criterios para determinar que un exoplaneta está en la zona de habitabilidad? Buena pregunta. Ok, bueno, ahí tendríamos que hablar un poco de un concepto que tiene que ver con la luminosidad de la estrella. Y es que para considerar que un planeta está en la zona habitable, el planeta le debe llegar suficiente radiación de su estrella como para que tenga la temperatura de que el agua esté en estado líquido y en su superficie. Si está demasiado cerca, es demasiada radiación que recibe de la estrella y el agua se evaporaría. Si está demasiado lejos, recibiría muy poca radiación de su estrella y se congelaría. Entonces se requiere como un equilibrio entre la posición del planeta y la radiación que emite su estrella. La radiación de su estrella depende de la masa de la estrella. Entre más masiva, más luminosa es la estrella. Entre menos masiva, menos luminosa. Entonces también dependería, la zona habitable dependería de ese factor. La luminosidad de la estrella suele caer como un factor de 1 sobre r al cuadrado, o sea, distancia al cuadrado, algo parecido a la gravedad. Entonces, si es una estrella enana roja, la zona habitable está mucho más cerca de la estrella que en el caso del Sol, por ejemplo. Pero si es una estrella tipo O, azul caliente, la zona habitable está mucho más lejos entonces. Este factor es considerando sin considerar la atmósfera del planeta, porque las atmósferas de los planetas también introducen un factor que permite acumular calor. Y lo vemos, por ejemplo, en el caso de Venus. Venus está dentro de la zona habitable de nuestro sistema solar, pero su atmósfera terminó acumulando demasiado calor y es un infierno. Entonces, no estamos considerando la atmósfera del planeta. Entonces, definir una zona habitable es algo difícil si agregamos ese factor. Pero si solo consideramos la radiación que emite la estrella para dar suficiente calor para mantener el agua líquida, entonces la zona habitable sería aquel lugar donde la radiación de la estrella es suficiente para que el agua esté en estado líquido en la superficie del planeta. Y va a variar de la masa de la estrella. O sea, entre más masiva, más lejos está la zona habitable. Entre menos masiva, más cerca de la estrella está la zona habitable. Ya, claro. Bueno, yo con eso ya finalizamos, digamos, las preguntas que estaban pendientes. Lo demás son saludos y felicitaciones. El amigo Giver Rodríguez, saludos a todos. Y saludos, Giver. La presentación. Nuestra amiga Desiree Alvarado igual, excelente y muy interesante información. La profesora Lucía también da sus felicitaciones, igual que el resto de las personas que han hecho comentarios y han saludado. O sea, ya con esto nosotros pues básicamente culminamos la presentación que teníamos pautada para hoy. Bueno, les dejo a ustedes los micrófonos para que se despidan pues de la audiencia pues y den sus palabras finales. Tú primero, José. Bueno, José. Yo lo único que quisiera agregar es que estos descubrimientos son emocionantes. Desde el primer momento en que yo supe de la existencia de estos planetas y que podían existir planetas alrededor de otras estrellas, es como que te hace clic la mente de todas esas historias de ciencia ficción que uno lee, que uno ve en las películas, que existe la posibilidad de que algo parecido, historias parecidas pasen en alguna ocasión. Claro, abre esa posibilidad con esos nuevos y extraños mundos. Cosa que antes simplemente era producto de la fantasía. Entonces, a lo mejor en un futuro bastante lejano, la humanidad encuentre lugar para sentarse en alguno de esos mundos. Bueno, por mi parte, agradecer a todas las personas que estuvieron presentes aquí en la charla, sobre todo por el tiempo que implicó estar aquí. Y bien, o sea, como dice José Luis, el tema de exoplanetas es muy interesante.
A mí me atrae un poco es porque las técnicas que se utilizan para detectar exoplanetas es la misma técnica que se utiliza para conseguir estrellas binarias, o sea, es la misma. Incluso yo siempre suelo decir que los que cazan exoplanetas se copiaron de los que cazan binarias, pero en Bueno, realidad ambas técnicas surgieron al mismo tiempo que la tecnología se iba desarrollando. Entonces, claro. por eso me atrae, porque esto de los eclipses, de los tránsitos, se ve en los sistemas binarios de estrellas y casi que toda la física que sabemos de las estrellas viene de los sistemas binarios, porque estos sistemas nos permiten determinar masas, temperaturas, de mejor manera que si tratamos de observar una estrella solita. Entonces, por eso es que el tema no solo es atrayente porque se descubren nuevos planetas, sino que la ciencia que se utiliza ahí se puede aplicar en otras partes, en otras áreas de la astronomía. Claro. Bueno, yo les reitero el agradecimiento en nombre del GAS de la participación de ustedes para esta presentación. Les felicito. O sea, ambos temas, es decir, el tema de los exoplanetas, como dijeron, es uno de los temas vanguardistas de astronomía y de esto se va a seguir hablando yo estimo que por décadas. Les agradezco a todos los que nos siguieron por la transmisión y estén atentos a las publicaciones que vamos a hacer en las redes sociales para las próximas actividades de este tipo, próximos webinars que tenemos programados. Y una vez más les agradezco a José Luis Martín, amigo y miembro pues de hace ya muchos años de la agrupación, y a Paul, amigo y miembro del GAS también, su participación, su dedicación a mostrarnos una mirada más cercana a este tipo de temas. Muchas gracias a ustedes, muchachos. Gracias a ti también por estar aquí con nosotros. Bueno, y reitero la invitación. Gracias. Estén pendientes de las redes sociales y bueno, seguiremos como siempre en contacto. Saludos a todos. Feliz noche. Saludos.